Miami, no hay nada mejor. Oye bien, no existe ciudad en el mundo con tantos... Bueno, seguimos conversando sobre política entre mujeres y me acompañan en el día de hoy María Alesia Sosa, periodista venezolana, y Cristina Balinotti, escritora y analista de psicología y cultura. Cristina, hay dos personajes que ya en la conversación han aparecido. Uno es Sigmund Freud, y bueno, conocido como el padre del psicoanálisis. Otro es Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política. Estos dos personajes y sus aportes, ¿qué tanto influyen hoy en el diseño de una campaña política? Bueno, Freud habló muchísimo, como te contaba en el segmento anterior, acerca de las masas y de las sociedades, ¿no? De cómo el individuo de alguna manera se neurotiza porque tiene que renunciar a todos sus instintos para poder sobrevivir en una sociedad, ¿no? Entonces todo esto debe ser conocido, es una psicología política, indudablemente lo tienen que conocer. Maquiavelo, por otro lado, hizo énfasis en el poder, ¿no? En su libro, famoso libro El Príncipe, habló del poder, ¿no? Del poder descarnado, del poder que no se ve ni digamos, se piensa en la religión, en la moral, ¿verdad? Sino sencillamente en obtener ese poder. Esto es lo que quiere el gobernante y la masa y el pueblo quiere que le solucionen un problema. Entonces tiene que haber una especie de transacción, ¿no? Y esto ocurre realmente, hay un casamiento entre la masa y el líder. Por eso al principio Donald Trump pudo recabar tanta gente, ¿no? Porque la gente se vio reflejada, identificada en aquellas cosas que los otros políticos hablan y no entienden. La gente no entiende lo que hablan el resto de los políticos. Y este hombre viene y habla de alguna manera claramente. Por otro lado, quería comentarte el hecho de que también hay problemas con Hillary Clinton. Hillary Clinton es una mujer sumamente formada, es una mujer muy inteligente, pero que evidentemente ha tenido un problema de conexión emocional con la gente, ¿no? No domina mucho esto o no ha tenido asesoramiento, porque no tuvo asesoramiento adecuado, ¿no? Para conectarse con esta psicología que estamos hablando, ¿no? Sí, hablarle más simple, hablarle de una manera diferente. De modo que yo creo que la política seguía por Maquiavelo, sin duda, seguía por Maquiavelo, por ese manual, de hecho está considerado el padre de las ciencias políticas modernas, no solo moderno en términos de actual, sino moderno en la época en que él se manejaba, que era el ingreso a la modernidad, ¿verdad? Ahora estamos en la posmodernidad. De modo que esto tiñe todas las campañas políticas a lo largo de la historia a partir de Maquiavelo y los estudios de Le Bon, McDougall y Freud con respecto a las masas, al pueblo. En la psicología de las masas prima el factor emocional sobre el racional. Sin duda. Bueno, debo decirte lo siguiente, y ya es algo que han descubierto varios científicos. Detrás de toda teoría científica aceptada por una comunidad determinada no hay raciocinio, no hay una decisión tomada desde el intelecto, sino una emoción. En el corazón del hombre las emociones lo mueven. Le damos la forma de decisión racional, pero en el fondo hay una emoción. Entonces quizás, fíjate, analizándolo así, ahora quiero que María Alesia me dé su opinión. Quizás en el caso de Hillary, ella apela más a la razón y en el caso de Trump apela más a la emoción, por eso la conexión inicial no se dio. Es la narrativa del caudillo. Esto da origen en sociología al fenómeno de la jefatura. El jefe, ¿por qué? Porque esto remite, y acá viene Freud y viene Le Bon, al origen de la historia. En la prehistoria la primera familia era una horda salvaje conducida por un macho, por un jefe que todo lo solucionaba. Eso está en el ADN del ser humano. Claro. Es decir, seguir a ese jefe que es cruel, ese jefe que nos dice las cosas como hay que hacerlas. De modo que esto no lo digo yo, lo dice Freud, por distintos caminos interpretativos lo dijo también Darwin, ¿no es cierto? Es decir, que ya hay muchos que convergen teorías sobre este punto. Y esto es lo que despierta el alma de las masas y por eso reaccionamos de esta manera, con emociones. ¿Y qué piensa María Alesia? Bueno, creo que justamente eso de lo que habla la doctora, en esa delgada línea de pensar solo con la razón, es cuando llegan los líderes demasiado
con demasiada empatía, demasiado empáticos, y sucede cosas como la llegada de Hugo Chávez. Eso fue lo que sucedió en Venezuela y lo que ha sucedido en muchísimos países cuando entra en el corazón de la gente un líder, para bien o para mal, y trastoca toda la política, trastoca la razón, como dices tú, y realmente es muy peligroso. Yo creo que si bien comentaban que Hillary sería como la candidata de la razón y Trump el candidato que apela a las emociones. Que apela a la emoción, creo que estamos tranquilos en el sentido de que por lo menos Hillary está adelante en las encuestas y todavía pareciera que esta masa que es la sociedad estadounidense va a votar por la razón, pareciera todavía, pero hay que prestar atención también a eso, que hay una gran masa a la que Trump le habló y que se siente identificado, hablando, como dice la doctora, de forma cruda, sin tapujos, porque eso es lo que le gusta al votante de Trump. Y lo que le gusta también a la sociedad norteamericana, porque la sociedad norteamericana, estamos en la era, y la ha inaugurado Estados Unidos, del reality show. Esta persona viene del showman, y del reality show, es decir, vamos a hacerlo todo cruel, no hay intimidad, vamos a hacerlo todo expuesto, se ha perdido la intimidad. Entonces a muchas personas, increíblemente me he encontrado con comentarios de personas que hasta le causa gracia, bueno, no le dan importancia a esta anécdota personal de Donald Trump, que denota lógicamente cierta falta de moral o de reglas. Pero hay otro tema también muy importante respecto a esto, y es que tiene que haber una coyuntura sociopolítica determinada, porque en la Alemania de Hitler no hubiera surgido Hitler, en Venezuela no hubiera surgido Chávez, claro. Si no hay una coyuntura sociopolítica determinada, claro. Ellos son el resultado de una situación económica, social, claro, la Primera Guerra Mundial que dejó, crisis. Claro, dejó una gran crisis. Y hablando de la propaganda nazi y el padre de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, y una frase que ha pasado a la historia, dice así: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Sí, esto es así, claro. ¿Qué opinan ustedes de esta frase y de su conexión con la propaganda política? La propaganda política está todo basado en estructuras que no son fieles. Lo que los políticos buscan justamente es mentirle al pueblo. Honrosas excepciones ha habido desde ya, pero buscan mentirle al pueblo, ¿no? Y en efecto, ¿no?, cuanto más le mienten, eso se transforma en una verdad a lo largo del tiempo, lamentablemente. Buscan justamente llegar con mentiras. ¿Y pero qué clase de mentiras? Le mienten respecto no solo de lo que en efecto van a hacer luego, sino además que le mienten diciéndole lo que ellos no creen, pero que el pueblo sí cree. Es decir, vamos a hacer América grande. ¿Va a ser Trump América grande? Bueno, probablemente no, pero el pueblo quiere, sobre todo el corazón americano, el hombre nativo, el hombre americano, quiere realmente que América vuelva a ser el Estados Unidos que fue en su momento. Sí, yo como te digo, desde el lado periodístico, el tema de las mentiras lo veo clarísimo, y como les comentaba anteriormente, con ese detector de mentiras que tienen todas las unidades de investigación de los periódicos y televisiones, está clarito. Trump ha dicho, por ejemplo, que quienes más cometen crímenes y delitos son personas extranjeras en Estados Unidos, y eso ya han salido a desmentirlo los periódicos, los encargados de fact-checking, a decir no es verdad. La mayoría de los crímenes son cometidos por personas nacidas en Estados Unidos, y eso Trump lo dice y la gente lo cree felizmente. Y eso repite una y otra vez que va a poner el muro. Bueno, lo del muro. Pero el muro es objetivamente, pero es objetivamente posible hacer ese muro. No, pero bueno, yo creo que eso es más también apelando a la emoción del que quiere cerrar las fronteras. No creo que sea para nada viable, pero ni siquiera me parece lo más grave de la propuesta de Trump. Creo que eso, él ha venido durante su campaña repitiendo mentira tras mentira, y lo grave de eso, de todo esta situación, es que no haya personas que se molesten en buscar si efectivamente eso es así o no. Si la mayoría de latinos son violadores y ladrones. No,
hemos buscado cifras, hemos buscado, no. Él lo dice alegremente y simplemente... Y lo peor es No, la que generalización es una de las instrumentos. La ¿verdad? generalización La generalización, y que la- en comunicación está prohibido, porque evidentemente no podemos generalizar, lo utiliza él y la gente como quiere realmente recibir información Procesada. predigerida, Exacto. procesada, y Claro. se sienta en su Y repetir. casa Para no y pensar repetir demasiado. y no pensar demasiado. Por eso hay que decirle a la gente que sí que hay que pensar demasiado, que sí tenemos que ver cuál es el perfil, que cuando nosotros decimos, ay, qué bueno lo que está diciendo Trump, al mismo tiempo planteemos en familia, ¿no? ¿Qué está diciendo en realidad? Hay ¿Qué una hay premisa. detrás de esas palabras? Somételo todo a duda. Pon siempre un signo de interrogación, investiga. Claro, la investigación es Sí. muy importante, no dejarse avasallar. Volvemos al tema de las masas, nos colocan como niños. No pensar como masa, Claro, no pensamos- pensar como partido, no decir, bueno, yo soy republicana y entonces voy a apoyar a este señor porque es el candidato del partido. No, pensemos, eso es lo que yo quiero para mi familia, ese es el candidato que yo quiero como ejemplo de mis hijas, ese es el candidato, como Claro. decía la doctora, impulsivo, que va a Claro. tener en sus manos el control Bueno, el código nuclear. del código nuclear, por Claro. ejemplo, entre otras cosas. Entre Entonces, otras cosas, por ejemplo, si él no puede contener sus impulsos cuando ve una mujer, mucho menos va a poder decir, los impulsos son impulsos siempre. Y una persona con problemas de impulsos de control, realmente es una persona que está pasando por algún trastorno de personalidad, obviamente. en él ya Bueno, lo vemos, ¿no? como ven, se nos está acabando el tiempo y la verdad que el tema da para mucho Da más. para mucho más. Sí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo asignado por el día de hoy, pero nosotros mañana regresamos aquí de nuevo, media hora para hablar entre mujeres sobre política y a votar el 8 de noviembre.